Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión de estos 40 días de ayuno Maranata. Lo que hoy quiero compartirles se trata acerca de la importancia que tiene en nuestra vida el atravesar por tiempos de crisis, tiempos de prueba, tiempos en donde experimentamos la disciplina de Dios. Y por lo general uno le tiene como miedo, por decirlo de alguna manera, a la disciplina, ¿no? Como que uno no quiere pasar por esos procesos, por ese tipo de situaciones en donde el Señor nos corrige. Sin embargo, el Espíritu Santo me hablaba en este día número 15 acerca de tener revelación de por qué es tan importante que atravesemos por ese momento, por esos tiempos, y de que podamos aceptar con alegría cuando Dios nos disciplina. Y el pasaje central que vamos a leer está en Hebreos 12. Y en Hebreos 12, del 6 al 13 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y acá también en Hebreos 12, en el mismo capítulo, pero en el versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el versículo 3 dice: consideren a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿no? Y en Romanos, en el capítulo 5, del versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a través de estos pasajes, lo que Dios me hablaba, ¿no?, era acerca de que cuando atravesamos circunstancias de prueba, tiempos de tribulación, tiempos en donde somos perfeccionados por medio de esta disciplina en justicia, como decía en Hebreos 12 al final, ¿no?, de lo que leíamos cerca del versículo 13, decía que nuestros padres nos disciplinaban según les parecía a ellos, pero que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y que aunque el tiempo presente, el estar atravesando por eso, no parece ser causa de alegría, en realidad da como fruto nuestra justicia, frutos de justicia, porque empezamos a participar justamente de la esencia que hay en Dios, que es de su santidad. Él nos va moldeando, nos va perfeccionando a la imagen de su propio corazón, a la imagen de Cristo. Y antes de hablar de eso, habla de Jesús, habla de que Él fue hasta la cruz, que Él tuvo que atravesar tiempos de dolor, pero que lo hizo porque sabía cuál iba a ser el resultado de su sacrificio. Sabía que iba a traer salvación para nosotros, y que el hecho de que Él muriera en la cruz por nuestros pecados es lo que a nosotros nos da libre acceso de poder ir al trono de Dios para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia, cuando
tengamos ese pecado del cual nos tengamos que despojar. Como decía, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, todo lo que está a nuestro alrededor haciéndonos caer, ¿no? Buscando la manera de que podamos ser vencidos por el pecado, ¿no? Entonces dice, Jesús murió para que ustedes no tengan que ser vencidos por ese pecado, para que se puedan despojar de todo peso, porque Él resucitó y Él cargó con el pecado sobre sí mismo. Entonces ahora, gócense cuando estén en tiempos de tribulación, como decían Romanos, ¿no? Ténganse por dichosos y por bienaventurados, porque eso produce paciencia en ustedes. Y la paciencia nos prueba, nos disciplina, hace que nuestra fe se afirme y hace que nuestra santidad sea cada vez mayor en nuestro corazón. Que cada vez haya menos pecado y más santidad. Que haya menos de nuestra carne y más de Dios. ¿Por la obra de quién? Del Espíritu Santo. Como decía al final, ¿no? Entonces yo le puse de título a este día, Disciplinados en Justicia. Y les voy a leer algo que escribí, hablando sobre esto, sobre este tema, que dice: los tiempos de prueba remueven lo movible, lo pasajero, para que nos sea revelado lo eterno, para que busquemos primeramente el reino y su justicia, para que saquemos la mirada de las cosas de la tierra y la pongamos en el cielo, para que Cristo nos ilumine con su luz y el Espíritu Santo mediante la palabra, a fin de volver a poner en orden las prioridades, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando atravesamos tiempos de prueba, tiempos de tribulación. Empezamos a darnos cuenta de que había un montón de cosas a las que nosotros le dábamos importancia, un montón de cosas a las que nosotros le dedicábamos muchísimo tiempo, que cuando estamos pasando por un tiempo de aflicción, esas cosas pasan a un segundo plano, un tercero, un quinto, un décimo plano. Nos damos cuenta de que no tienen ningún tipo de importancia ni de valor eterno. Y nos empezamos a centrar en las cosas que sí son valiosas, en las cosas que son eternas. Podemos empezar a reordenar esas prioridades que teníamos desordenadas, ¿no? Si vamos al Génesis, dice que en el principio, cuando Dios crea la tierra, dice que estaba desordenada y estaba vacía, pero vino con su luz, se hizo la luz y trajo orden a todo el caos que había. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Empieza a haber orden en nuestra vida. Y por medio de la tribulación, por medio de las pruebas, por medio de la disciplina en justicia, es que podemos volver a poner a Cristo en el centro. Poner a Dios, a su reino, a las cosas eternas, a su presencia en nuestra vida en el primer lugar. Porque nos damos cuenta de que todo lo demás es pasajero. Y tarde o temprano no vamos a tenerlo más. Porque en la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra es lo único que no va a pasar. Y ya vimos que Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Entonces lo único importante es Cristo. Y a veces necesitamos pasar por tiempos de prueba y de tribulación y ser disciplinados en justicia para que nos demos cuenta de que tal vez había cosas en nuestra vida que no estaban en orden. En Isaías 55, versículo 2 dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. En el versículo 3 dice: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y en Oseas 2:14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y estos dos pasajes están relacionados, porque antes de atravesar estos tiempos de prueba estamos, como dice en Isaías 55, gastando, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en cosas que no nos van a llenar realmente, que no van a llenar el vacío en nuestro corazón, que no van a llenar nuestra vida, que no nos traen vida abundante y verdadera. Pero cuando pasa lo que leímos en Oseas 2, que el Señor nos lleva a un tiempo de desierto, a un tiempo de prueba, Él habla a nuestro corazón y nos da la revelación de qué es lo importante. Y continuamos con lo que dice en Isaías 55 y empezamos a buscar a Dios, a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y nos damos cuenta de que solamente su voz
es lo que nos sacia. Como le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 3, del 7 al 14 dice, está hablando Pablo, ¿no? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Ya estamos viendo cómo Pablo empezó a reordenar sus prioridades, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar, aquello para lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y le dice a los colosenses en el capítulo 3, del 1 al 3, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Acá podemos ver cómo Pablo entendió que Jesús era el centro de todo, que todas las cosas que para él antes eran importantes, cuando empezó a padecer por causa de Cristo, como cuando fue llamado, ¿no? Que Jesús le dijo a Ananías cuando oró por él, yo le voy a tener que enseñar por medio del sufrimiento lo que significa ser mi seguidor, lo que significa ser mi discípulo, cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Y Pablo tuvo ese encuentro transformador con Dios, ¿no? Con Jesús, y su vida dio un vuelco rotundo, un cambio de 360 grados. Todas sus prioridades se reordenaron por medio de lo que tuvo que atravesar. Y llegó a decir todo esto que leímos recién. Qué tremendo que nosotros podamos llegar a esa misma conclusión y podamos ver la disciplina de Dios sobre nosotros, ver los tiempos de tribulación, los tiempos de prueba, como un motivo de gozo y de alegría, porque entendemos que Dios está trabajando en nuestro corazón para que seamos participantes de su santidad, para que podamos tener su justicia en nuestra vida, de forma completa, de forma total, ¿no? Y por último, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero leerles algo que escribí de que Dios me hablaba acerca de ese versículo y que tiene que ver con todo lo anterior. Y dice, la convicción que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu es por medio de la palabra escrita y de la voz de Dios, lo que mencionábamos anteriormente. Es la convicción sobre lo que realmente importa, lo que reordena y acomoda nuestras prioridades. De modo que el tiempo, el dinero y el esfuerzo que invirtamos, por decir algunas cosas, sea en Él, sea en el Señor, y no en las cosas de la tierra. Y por último quiero leerles un versículo que está en 1 Pedro 4. Y dice en 1 Pedro 4, del versículo 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sino gócense, alégrense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se alegren con gran alegría, se gocen mucho en Él. Si son vituperados y hablan mal de ustedes, si mienten sobre ustedes, si son criticados, podemos seguir con los sinónimos, por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por parte de ellos, Él, Dios, es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si alguno con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y acá Pedro está hablando acerca de tiempos de tribulación que no tienen que ver con que nosotros nos hayamos equivocado, hayamos pecado y hayamos cosechado la consecuencia de ese pecado, porque el perdón lo tenemos cuando nos arrepentimos, pero las consecuencias permanecen. No está hablando de eso, habla de que a veces nos va a tocar pasar por tiempos de tribulación, por tiempos de prueba, por hacer el bien, por estar dentro de la voluntad de Dios, tal como pasó con Jesús. Y dice, si ustedes padecen como cristianos por hacer el bien, por obedecer, por estar en santidad, alégrense cuando eso suceda. Entonces, a veces vamos a pasar por tiempos de prueba que van a ser consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y a veces va a ser justamente por hacer lo correcto, por obedecer a la palabra. Y mucho más en estos últimos tiempos, en donde el enemigo se está levantando de una forma mucho más agresiva y violenta contra los que somos hijos de Dios, contra los que amamos a Jesús, creemos en Él y predicamos su palabra y intentamos vivirla con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mucho más ahora, cuando pasemos por estos tiempos de persecución, de tribulación, donde seamos vituperados, donde seamos acusados y perseguidos y maltratados por causa de Cristo, por causa de su palabra, alegrémonos porque estamos siendo procesados por Dios para poder participar de la santidad y la justicia de Dios en nuestra vida. Así que bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra, que el Espíritu Santo les siga hablando y Dios los bendiga un montón. Nos vemos en el próximo día de reflexión. Chau, chau.